El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada: levántate y ponte en medio. Y levantándose se quedó en pie. Jesús les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado, hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo: extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El apóstol San Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 4, dice: la corrupción existe a causa de la concupiscencia. Y la concupiscencia es el deseo desordenado de los bienes materiales, un deseo exacerbado. Y sobre todo la concupiscencia se identifica mucho con los deseos carnales, con los deseos sexuales desordenados. Y esa es la denuncia que está haciendo el apóstol Pablo en esta segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos del 1 al 8, texto que acabamos de proclamar. Él pone sobre atención una situación que acontece en medio de ellos. Se oye decir en todas partes que hay entre ustedes un caso de inmoralidad, y una inmoralidad tal que no será ni entre los gentiles. Uno convive con la mujer de su padre. Parece ser que se trata de una madrastra que se ha convertido en la amante de su propio entenado, del hijo de su esposo. Y si esa denuncia se daba en el primer siglo, Dios mío, ¿cómo será de validísima hacerla en la actualidad? La semana pasada participaba en el Comité Departamental de Salud y las estadísticas son terribles de los casos de suicidio que existen en nuestro departamento, y la mayoría de ellos de adolescentes con problemas de abusos sexuales. Una inmoralidad gravísima también en la actualidad. Y la denuncia que hace el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios obedece a que se trata de personas que han hecho un proceso de conversión
al cristianismo y ya son bautizadas. Y por eso Pablo dice, por Dios, esos casos no pasan ni siquiera entre los gentiles, es decir, ni siquiera entre los no creyentes, para que venga a pasar entre ustedes ya bautizados. Y termina el texto proponiendo cuál es la solución. Primero, como un caso o como un proceso pedagógico, invita a que esa persona salga de la comunidad. Ayer nos lo explicaba precisamente el apóstol y escritor Mateo. Si tu hermano peca, llámalo a solas. Si sigue pecando, dígale a 2 o 3 testigos. Eso todo queda en un recinto privado. Pero si sigue pecando, dígaselo a la comunidad, y aún así, si sigue pecando, declárenlo una persona fuera de la comunidad, excomulgada. La excomunión no tiene un sentido jurídico y no debería serlo así. La excomunión, y como lo explica aquí precisamente el apóstol Pablo, tiene un sentido salvífico, para que la persona recapacite y sienta la necesidad de Dios y de sus hermanos. Y por eso dice Pablo, esperando que su cuerpo, su mortalidad esté fuera, pero que su espíritu recobre la gracia de Dios. Y lo último es la sentencia principal para corregir la concupiscencia, para corregir cualquier pecado, para sanarnos de cualquier herida. Así pues, dice Pablo, celebremos la Pascua no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y de la verdad. 2 palabritas que son 2 virtudes fundamentales en nuestra vida cristiana. La sinceridad, es decir, obrar sin fingimiento. Hay personas, y podríamos caer ahí también nosotros, puede ser hoy un buen motivo de examen de conciencia, que comulgan fingiendo. Y a veces hacen tantos actos externos que no pasan de ser un fingimiento, cruzan los ojos hacia arriba, se arrodillan como con una manera fingida, les da miedo recibir la comunión en la mano, dizque porque su mano está empecatada. No te asustes, que si tu mano está empecatada, pecó primero tu corazón, porque precisamente es la respuesta también de este texto de hoy. Sinceridad y verdad, y verdad. Y la verdad consiste en que haya conformidad entre mis actos externos con mi pensamiento, con mi ser por dentro, que haya una relación íntima, estrecha, una uniformidad entre los sentidos externos y los sentidos internos. Esa es la verdad. Sinceridad y verdad. 2 virtudes que siempre faltan en el mundo farisaico. Y lo explica perfectamente el Santo Evangelio de hoy. Jesús está en la sinagoga, como de costumbre, enseñando. Y allí, en los que tiene presente, hay un hombre con una mano paralizada, una enfermedad. Y la enfermedad en Sagrada Escritura significa proximidad a la muerte. Bueno, en lo común también. ¿Por qué le tenemos miedo a la enfermedad? Porque sentimos que la muerte ya la tenemos ahí resoplándonos al oído. Por eso nos da miedo la enfermedad. Y por eso buscamos curarnos de la enfermedad. Pues si Jesús tiene el poder, ¿cómo va a haber un enfermo y no curarlo? Sería un pecado de omisión.
Y acabamos de decirlo al iniciar la Santa Misa. Porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Omisión. Y estos benditos fariseos que viven anclados en la ley por la ley, están al acecho de Jesús para ver cómo condenarlo. A ellos no les interesa la persona, les interesa la ley del sábado. Y por eso Jesús lleva la discusión al plano entre la opción entre el bien y el mal. Y era lo que decía Moisés: tengo en mis manos la vida o la muerte, ¿por cuál quieren optar? Y es lo que Jesús está diciendo en el Evangelio de hoy. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Ojo, mis queridos hermanos, si esta predicación también es para mí. Si yo puedo hacer el bien y no lo hago, es pecado de omisión. Así que estamos obligados a hacer el bien. Y si yo tengo poder de hacer tal cosa y no la hago, ese pecado se llama pecado de omisión. Y es el pecado que el Evangelio de hoy nos está denunciando. Y para eso también se necesita esas dos virtudes que Pablo propone contra la concupiscencia: sinceridad y verdad. Vamos a pedirle al Señor en el día de hoy que nos ayude a hacer un buen examen de conciencia a partir de esas dos palabritas, dos virtudes de nuestra fe católica cristiana, de nuestra fe que nace del Evangelio de la palabra: la sinceridad y la verdad.